Ok. Demos gracias al Señor, ¿sí? Nos hemos preparado para este tiempo. Confieso eh, un poquito de ansiedad de poder arrancar ya con este tiempo, una experiencia también nueva en términos de lo que vamos a compartir. Pero oremos, démosle Bueno, gracias al súper. Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos honrar tu nombre santo a esta hora. Esta oportunidad y hacerlo con un propósito, el seguir siendo edificados, preparados, Señor, equipados, el seguir adquiriendo, Señor, el conocimiento y el entendimiento de tu voluntad, a fin de ser más efectivos y eficaces, Señor, en el cumplimiento del ministerio. Amado Jesús, bendigo a mis hermanas y mis hermanos que participan de este tiempo, Señor, de enseñanza, tiempo de preparación. Bendecimos a Metanoia como instituto, como visión, para que sea prosperada, Señor, en todo lo que ha emprendido y haya un fruto en todo esto, papá, por sobre todas las cosas que te glorifique a ti. Nos disponemos de esta manera, Jesús, sujetamos todo a ti, las conexiones, Amén. Señor, las señales, todo lo sujetamos a ti, papá. Toda distracción también oramos para que sea quitada, a fin de que podamos, con todo nuestro ser, Señor, poder recibir también lo que tú quieres enseñarnos. Muchas gracias, papá. Muchas gracias por tu presencia en medio nuestro, por el amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén, Señor. Hermanos míos, fui invitado a compartir con ustedes un tema que, bueno, como todos los temas que se puedan abordar en un curso como este, no se profundo, como es hablar de la autoridad espiritual. Yo, cuando el pastor Víctor me invita, me animé porque yo justo estaba enseñando acerca del liderazgo espiritual, pero son dos cosas distintas. Ya hay otro módulo que va a abordar el tema del liderazgo espiritual. Eh, Esto tiene que ver más con este otro principio, el principio de autoridad, cómo funciona, cómo opera. Yo espero en el Señor que juntos podamos compartir impresiones y el entendimiento que tengamos cada uno respecto a este principio eh, que es la autoridad espiritual, ¿ya? Es así como se llama el curso, autoridad espiritual, y como bien ustedes saben, se va a ir desarrollando a través de 6 clases. Para quienes ya me conocen del curso anterior, que fue sanidad espiritual, ¿cierto? Eh, Esta vez espero no decepcionarlos ni amargarlos, pero esta vez vamos a tener un poco más de tareas para poder retroalimentar el aprendizaje. Pero las tareas van a ir consistiendo para que en sus apuntes vayan tomando las notas en un resumen de lo que vayamos compartiendo clase a clase. La idea es que durante la semana ustedes pueden hacerme llegar en una página, no más que eso, un resumen de lo que ustedes fueron recibiendo clase a clase. Eso va a tener una evaluación y también algunas lecturas que ya voy a ir orientando, ¿ya? Pero la idea es que podamos crecer en esto. Yo creo que hay un consenso, amados, en que hay una crisis de autoridad por todos lados, no solo en el mundo cívico, natural, social, sino también incluso dentro de las mismas, el quehacer de la iglesia, hay una crisis de autoridad. Eh, y esperamos que estos principios que vamos a profundizar nos ayuden a nosotros a poder ejercitarnos en esto, tomar lo que tenemos como herencia, pero también a orar para que en la iglesia del Señor, como el instrumento, el baluarte, ¿no? La columna, como dicen algunos himnos incluso, pueda la autoridad estar restaurada y de esa manera estableciendo también el reino. ¿Ya? Saludo a mis hermanos, ya decía el pastor Víctor que Alejandro no, creo que no nos conocemos, y mi hermana Gladys parece que tampoco, o sí, no sé si había estado en cursos anteriores, mi hermana, ¿es Gladys su nombre o no? Sí, ya, ok. Entonces, bienvenida a este tiempo, mi nombre es Gabriel Ortiz y su servidor, como diría Mucho alguien. gusto.
Bien, mi hermana querida. Voy a ir anotando al tiro los nombres yo aquí para que no se me olviden. Mi hermana Gladys. Bien. ¿Puedo compartir pantalla, pastor, cierto? Ahí está. ¿Se ve en sus pantallas? ¿Sí? Perfecto. Ya. Autoridad espiritual es el nombre de este módulo, entonces, y espero en el Señor que podamos eh, crecer un poco más en el entendimiento de esta verdad y que tiene que ver obviamente con el carácter de Dios, ¿cierto? Tratar ahora en esta primera sesión de entender un poco el origen, ¿ya? Y la naturaleza de la autoridad espiritual. Una definición del diccionario de la Real Academia Española dice que autoridad es poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o derecho, esa es una acepción. Potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se le reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Si usted revisa, hay otras acepciones, pero que no, siento que no son tan útiles para lo que a nosotros nos convoca. Sí, los términos poder, potestad y la palabra, obviamente, autoridad, son términos que nosotros encontramos en las escrituras. Obviamente para nosotros van a ser las escrituras, la Biblia, el texto base para poder hablar de autoridad espiritual. Las versiones, ahí iremos viendo las versiones que se ocupan. Yo ocupo harto la Reina Valera, sigo ahí fiel a la Reina Valera 60, pero en los textos bíblicos nosotros encontramos estas expresiones, poder, ¿cierto? Encontramos la palabra potestad. Jesús así lo dice, toda potestad me ha sido dada. También cuando hablábamos de los poderes también de las tinieblas, ¿sí? Potestades. Ustedes recordarán cuando vimos esa clase. Y también el prestigio y crédito que se le reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia, que es, creo yo, lo que la gente decía de Jesús cuando lo escuchaba hablar. ¿Se acuerdan? Uno comienza a leer los evangelios y las primeras intervenciones públicas de Jesús, sobre todo en la sinagoga, causaban en la gente mucha admiración. Decían, ¿qué autoridad es esta? La autoridad con la que habla. Y reconocían en Jesús, ¿cierto? Eh, esa competencia en la materia que él abordaba. Lo hacía de una manera diferente a los fariseos, a los escribas, a los maestros. Jesús lo hacía con una autoridad realmente muy evidente. Entonces, estas definiciones que da el diccionario aplican al concepto de autoridad que nosotros vamos a ir desarrollando, el poder que gobierna o ejerce el mando, la facultad, la legitimidad. ¿Ya? Ahí están las definiciones. Y hablamos de autoridad espiritual porque el origen de la autoridad, la fuente de la autoridad, amados, está en Dios. Y Dios es espíritu. Entonces, hablamos nosotros de autoridad espiritual porque esta proviene de Dios. Dios es espíritu. Juan capítulo 4, verso 24, es Jesús hablando, ¿cierto?, con la mujer samaritana, ¿lo recuerdan? Y Jesús hace esta declaración, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y, y, y la autoridad, todo lo que nosotros conozcamos o entendamos acerca de autoridad proviene de Él. Él es la fuente de la autoridad. Es más, hablar de autoridad tiene que ver con el plano nuestro, tiene que ver con el plano de lo terrenal. Y vamos a ver hoy día cómo Dios establece su autoridad o revela su autoridad en este plano, ¿ya? En la tierra, en el cielo. Vamos a tratar de profundizar en ello. Y aquí yo quiero hacer una precisión, hablar de Dios, porque decimos, ¿cierto? Dios es espíritu.
Y hablar de Dios es hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante entenderlo o tenerlo en consideración cuando hablamos de la autoridad espiritual, porque, y este es un spoiler, ¿no?, de lo que viene, pero la autoridad está en el Hijo. Jesús es quien está sentado en el trono, a la diestra del Padre. Pero hablar de Dios, en términos bíblicos, es hablar del Padre, es hablar del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo personalmente hablo de Dios, tengo a este Dios trino. Y ahí cito Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y Juan 17, 3. Y ahí me gustaría, Biblia en mano, que puedan ayudarme con la lectura, mis hermanos. ¿Ya? Deuteronomio 6, 4, el Shema, así se le llama, Shema, y Juan 17, 3, que es la oración de Jesús. ¿Podemos leerlo? Mm. 17:3. Ya, lea por favor, mi hermana Gladys. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. Eso dice Juan 17, 3. Y lo cito junto con Deuteronomio 6.4 en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Deuteronomio 6.4? ¿Lo leo? ¿Ya, Susana? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, ese es el Shema, así se llama en hebreo. Shema. Ajá. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La Biblia establece, ¿cierto?, que Dios es uno. Amén. Juan 17.3, como leía mi hermana Gladys, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El único Dios verdadero. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es decir, hay muchos dioses con minúscula que el mundo se ha inventado, hay muchos dioses, ¿cierto?, que la religión ha levantado, pero el único Dios verdadero es el Dios revelado a través de Jesucristo, revelado en las Escrituras. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios uno es, pero este único Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Entonces cuando yo hablo de Dios estoy pensando en este Dios trino, un solo Dios, pero tres personas reveladas ahí en toda la Escritura. En el plano de lo natural, usted y yo sabemos, hermano, hermana, que se habla de autoridad civil, se habla de autoridad política, se habla de autoridad eclesiástica, autoridad económica. En el plano natural se habla de diversas expresiones o manifestaciones de la autoridad. La autoridad de los padres, ¿cierto? En la iglesia, las autoridades también. La Biblia habla de autoridades superiores, pero todas estas expresiones de autoridad tienen su origen en Dios. Todas estas expresiones de autoridad tienen su origen en Dios. En el plano natural, entonces, usted y yo estamos vinculados, relacionados, sujetos a una variada gama de expresiones de autoridad. Pero toda la autoridad proviene de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo, Romanos, capítulo 13, versículo 1. También en palabras de Jesús, capítulo 19 de Juan, versículo 10 y siguientes. ¿Qué dice pues Romanos, capítulo 13? Yo creo que ese se lo sabe, ¿no? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Romanos 13:1, o que lo pueda parafrasear. ¿Alguien lo puede? ¿Se lo sabe? Romanos 13:1. Ya, lo leo yo. Ahí está, estaba leyéndolo y estaba leyéndolo. Gonzalo, ¿qué dice Romanos 13:1? Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. Muy bien, gracias. No hay autoridades que no provengan de Dios, que no vengan de parte de Dios. Esto no tiene que ver con la persona, sino con el principio de autoridad. Cuando yo entiendo esto, hermano querido, no me someto por causa de la persona, sino que me someto por causa de la señal de autoridad que hay en la persona, entendiendo que la autoridad viene de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 19, verso 10 en adelante? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No, Juan capítulo 19, verso 10. No, no era. Ahí está. Entonces le dijo Pilato, ahí es, ¿o no? Sí. Ahí, Sí. 10. Ya, hermana, dele. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Gracias. Mire las palabras de Jesús. No, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Lo dice Jesús, lo dice el apóstol Pablo, y es lo que nosotros debemos entender, amados, que toda autoridad proviene de Dios. ¿Ya? Él es la fuente de la autoridad. ¿Me escucho bien, cierto? Sí, sí, Ya. está bien. Voy a ver aquí algo. Estoy desconectando todos los dispositivos para que no se me quede pegada la señal, por si acaso. Ya, se escuchó pegado, pero ya Sí. se escucha muy. Gracias. Bueno, entonces, si bien hay un concepto de autoridad que uno puede aprender en el colegio, hay un concepto de autoridad que uno puede todos los días estar, ¿cierto?, observando en términos naturales. Nuestro enfoque para este curso va a ser la perspectiva del cielo, ¿ya? Hablar de la fuente, de la autoridad espiritual, que podamos entender en nuestro corazón y en nuestro espíritu que para poder ejercer autoridad, para poder moverse con una autoridad, con este respaldo de Dios, necesitamos entonces también conocer a la fuente, conocer a Dios y entender el principio, ya cómo opera la autoridad. La autoridad obviamente proviene de Dios. Cuando Jesús viene, hermanos amados, Jesús viene, Él no trajo la obediencia. A ver si me logro explicar en esto. En Dios no hay necesidad de ejercer dominio, autoridad. En Dios no hay necesidad de reclamar obediencia a no ser por lo que Él ha creado. Me explico. Él creó todas las cosas por medio de Jesús y para Jesús. Antes de crear todas las cosas, pensemos un poco en ese principio eterno, ¿no? En el principio era el verbo, dice Juan 1:1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Allí no hay una mutua sujeción entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hay una comunión inquebrantable y allí no se maneja el concepto de autoridad, sumisión, obediencia, sino hasta que Dios comienza a crear todo para el Hijo. Dice la Escritura, Colosenses capítulo 1, versos 15 en adelante, que todo fue creado por medio de Él y para Él.
Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Ese es el principio de todas las cosas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el principio de lo creado. Y cuando Dios crea, entonces la autoridad de Dios comienza a ser revelada en las cosas creadas. Y el deseo y el propósito de Dios ahora es que su autoridad pueda estar puesta en sus criaturas. Dios crea a los ángeles y les delega autoridad. Dios crea al hombre y le delega autoridad. ¿Para qué? Para que se vaya conociendo este principio de obediencia. ¿Por qué? Por causa de Jesús. Entonces, en el principio, después de haber creado el cielo, la tierra, Dios pone su autoridad en el hombre. Dice Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el verso 27, verso 26, tenemos la creación del hombre, ¿cierto? Creó Dios al hombre y la mujer. Creó Dios al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra. Los crea a su propia imagen y semejanza y les da esta instrucción. Aquí hay una orden. Hay una orden, es una palabra soltada por Dios. La bendición es para que ellos se multipliquen, para que tengan hijos, llenen la tierra y la sometan, ejerzan potestad sobre todo lo creado, especialmente sobre todos los seres vivos creados, pero no hay autorización para ejercer potestad sobre el hombre. Solamente se puede ejercer autoridad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta instrucción, porque este no es un mandamiento, escuche, esto es una orden dada. Es como cuando Dios dice, sea la luz. Cuando Dios dice sea la luz no pregunta para qué, cómo lo voy a hacer. No, hay una orden allí, sea la luz, y la luz fue. De la misma manera que hay una orden, llenen la tierra, sométanla, ejerzan autoridad sobre ella. Y en esta orden hay una delegación de autoridad de parte de Dios hacia el hombre y la mujer de Génesis capítulo 1, versos 26, 27. Luego, cuando uno lee el capítulo 2 de Génesis, podemos darnos cuenta de que esta misma autoridad que es dada a los hombres es la que también radica o descansa sobre Adán. ¿Ya? Génesis 2, capítulo 7. De los hombres, Dios toma y a uno, de los hombres, Dios toma uno que es Adán y sopla espíritu en él, dice Génesis 2:7. Sopla aliento de vida y lo pone en el huerto. La función de Adán es cuidar el huerto, pero a diferencia de los hombres creados en el capítulo 1 de Génesis, Adán tiene vida espiritual a causa de este soplo de vida. Y es Adán el primer hombre espiritual. Los hombres creados en Génesis capítulo 1, versos 26, 27, el hombre y la mujer, que tienen la orden de llenar la tierra, de ejercer autoridad, de ejercer dominio, ellos no están conscientes de Dios, ellos no tienen una relación con Dios. No así Adán, que es tomado de los hombres, es puesto en el huerto para que cuide el huerto, para que trabaje la tierra y pueda relacionarse con Dios. Adán es el primer ser espiritual y está capacitado para tener comunión con Dios. El propósito del Padre en esto es tener una descendencia, tener una familia, y la relación con Dios, la comunión, la intimidad con Él, hace que ver a Adán sea ver a Dios. ¿Ya? No solo porque fue hecho a imagen y semejanza, sino porque ahora, como un ser espiritual, Él está representando, Él está ejerciendo toda esa autoridad en una dependencia real, una dependencia profunda de Dios mismo. Adán habla con Dios, camina con Dios, escucha a Dios, tiene revelación. Pero cuando Adán desobedece,
él pierde la autoridad. Esa autoridad que había sido delegada a los hombres, Adán la pierde. Obviamente Eva con él, Eva fue tomada de la costilla de Adán. Eva y Adán son uno, a diferencia de el hombre y la mujer de Génesis capítulo 1, 26, que son seres individuales, ¿cierto? Adán y Eva son una sola carne, dice Génesis capítulo 2. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y al momento ellos de desobedecer a Dios, ellos pierden autoridad. Algo que se pierde en el huerto, hermanos, junto con la comunión con Dios, ¿cierto? Es la autoridad. Mientras Adán se mantuvo obediente al mandamiento, porque el mandamiento que exige obediencia para que la autoridad sea establecida, el mandamiento es dado al hombre espiritual, no a los hombres de Génesis, capítulo 1, verso 26. El mandamiento es dado a Adán. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la palabra que Adán tenía que guardar? La palabra que Adán tenía que obedecer para mantenerse en esta posición de autoridad, para mantenerse en esta relación con Dios. El mandamiento era: no comerás. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mientras Adán se mantuvo obediente a ese mandamiento, hermanos amados, sujeto a esa palabra de Dios, él tenía vida espiritual, él tenía revelación, él tenía comunión con Dios. Pero del momento que Adán y Eva desobedecen, y ahí está lo más grave que pasa en el huerto, ¿no? El pecado de Eva es un pecado de incredulidad, porque ella no recibió directamente el mandamiento. Eva lo recibe de Adán. A Adán le fue dado el mandamiento: no comerás. Pero Eva, su pecado es de incredulidad. Ella no creyó y dialogó con la serpiente. En cambio, el pecado de Adán es un pecado de desobediencia, porque él había recibido el mandato de parte de Dios: no comerás. Y cuando Adán come junto con Eva, ellos pierden la autoridad. Son expulsados, ¿cierto?, del huerto, pero ellos entregan la autoridad. Luego, después de la caída, ¿Puedo hacer una Adán pregunta? tiene hijos, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Cuando quieran hacerme preguntas, me interrumpen nomás, ya, no hay problema. Me levantan la mano. Pregunta, hermano Gonzalo. ¿Qué la autoridad tenía que ser entregada a Satanás? ¿No había otro que se les entregara la autoridad? De parte del hombre, dices tú. Sí. Lo que pasa es que la autoridad, como estaba diciendo, su origen es espiritual. Y el propósito de Dios es que esta autoridad, con entendimiento y revelación, sea ejercida por el hombre espiritual. No hay nadie más de los seres creados, aparte de los ángeles, ¿no?, que pueden entender este principio. Nadie más. El punto es que si nosotros vamos donde parte la rebelión partió en el cielo, ¿cierto? Y lo voy a tocar un poco ahí. Satanás se rebela y entonces Satanás es encarcelado aquí en la tierra. Satanás es encarcelado primero es enviado, ¿cierto?, a las tinieblas. Así parte Génesis capítulo 1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Estaba desordenada y vacía, había caos. Y uno se pregunta, ¿por qué hay caos en algo que Dios creó? Si lo que Dios creó es bueno, todo lo que Dios hace es bueno. Bueno, el caos es porque entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1 es donde se produce la rebelión de Satanás, que ve el trono que fue creado para el Hijo y quiere tomar ese trono. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Entonces, ¿cuál es el pecado mayor? El que atenta contra la autoridad de Dios es la rebelión. Y cuando Satanás viene a seducir a Eva, es porque de esto se trata, hermanos. Él quiere tener la autoridad.
Satanás lo que quiere es ser él reconocido. Este es el pecado del enemigo, ¿no? El del orgullo. Satanás quiere ser él reconocido. De los hombres creados, solo Adán y Eva, ellos tienen conciencia de Dios. Ellos son espirituales porque Dios sopló espíritu en ellos. Los otros hombres que están poblando la tierra y que están fuera del huerto, ellos no tienen conciencia de Dios, son como animalitos. Así que en ellos no hay ni una pretensión de querer ejercer este nivel o este tipo de autoridad que Dios le está dando a Adán. Adán es el representante de Dios en el huerto. La delegación de autoridad que hay sobre él es también codiciada por Satanás. Entonces, el único interesado en ese tipo de autoridad, amados, hasta el día de hoy, es Satanás. No había nadie más, nadie más. Entonces, el mismo que provocó la rebelión, ¿cierto?, en el cielo. Cuando hablamos del cielo, también estamos hablando del cielo creado. No estamos hablando del cielo de Dios, sino que el cielo creado, donde Dios pone a los ángeles, que también son criaturas. El único que deseaba, codiciaba de una manera insana la autoridad de Dios, quería ser igual a Dios, es Satanás. Y ese mismo veneno se lo inyecta a través de la serpiente, ¿cierto?, a Eva y a Adán. Y de ahí, obviamente, a los hombres. Luego los hombres quieren ser como dioses, aun cuando en el origen y en el principio habían sido ya creados a imagen y semejanza de Dios para que representaran a Dios correctamente. Entonces no hay nadie más que esté codiciando aquello, sino Satanás. ¿Por qué? Porque esa autoridad delegada tiene que ver con Jesús. Todo apunta con Jesús o hacia Jesús. ¿Ya? No sé si respondo ahí, Gonzalo, si apunta para allá la pregunta. ¿Sí? Ya. Efectivamente, Sí, gracias. ellos al dialogar con la serpiente, ellos ceden la autoridad. Es algo que Adán ignora. Eva tal vez ignora lo que va a pasar en el sentido de caer de su posición. La advertencia que va con el mandamiento, no comerás, porque si comes morirás, esa es una advertencia profética. La advertencia, ellos la empiezan a experimentar apenas comieron. Adán empieza a morir, muere espiritualmente, ¿ya? Y con su muerte espiritual pierde este privilegio de ejercer una autoridad legal dada por Dios. Esa autoridad legal ahora queda en poder del enemigo, ¿ya? Pero ¿qué va a hacer Dios? Cuando la maldad comienza a crecer, ¿ya? Y ahí es todo un tema que da para otro estudio, ¿no? Génesis capítulo 4 a Génesis capítulo 6. Los hombres se corrompen, están corrompiendo el propósito de Dios, y es a través de Noé y su familia que Dios vuelve a dar una orden para el repoblamiento de la tierra. Esto ya después del diluvio, ¿sí? ¿Por qué Dios envía un diluvio? ¿Por qué Dios manda un diluvio? Porque los hombres que no tenían espíritu eran muchos más que la descendencia de Adán. Y dice Génesis capítulo 6 que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí y tuvieron hijos. Eso dice Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Y empieza Génesis a hablarnos de cómo se empieza a corromper la especie humana, pero específicamente, hermanos, ¿cuál es la medida que toma Dios? Es preservar al hombre espiritual. Recuerde, los que poblaron la tierra no tenían espíritu. Adán y Eva, ellos tienen espíritu, porque a través de ellos Dios va a darse una descendencia, y esa descendencia es Jesús. Pero a causa de la caída, los descendientes de Adán empiezan a mezclarse con estos hombres y mujeres que no tienen espíritu. ¿Y qué está haciendo eso? Está matando al hombre espiritual. Eso es lo que está pasando. Y Dios eso dice, no lo va a tolerar, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, así que lo borraré. Y toma a Noé con sus descendientes, ¿para qué?
para preservar al hombre espiritual, a través del cual Dios quiere manifestar su gobierno, su reino, su autoridad. Puesto que los descendientes de Adán son pocos y los otros, los nefilim, así es la palabra hebrea que los califica, puesto que los nefilim son muchos, en un corto tiempo estos van a extinguir al hombre espiritual. Así que Dios toma a Noé y su familia, que son descendientes de Adán, que conocen a Dios, ¿cierto? No era un hombre recto, temeroso de Dios, caminaba con Dios, y Dios los toma y los guarda a través del arca, y el resto los extermina. En la familia de Noé, Dios está guardando al hombre espiritual, de cuya simiente nacerá Jesús. Recuerde usted que Génesis capítulo 3, verso 15, hay una declaración de guerra contra la serpiente. Dios le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, hablando de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Y esa simiente que está profetizada en Génesis capítulo 3, verso 15, es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios ahora? Está guardando al hombre espiritual a través de Noé, está guardando, ¿cierto?, de quien y de cuya descendencia, de cuya simiente nacerá Jesús, que es el Hijo del Hombre, así lo dice Marcos, el Hijo del Hombre. Pero Noé y sus hijos ya no tienen autoridad espiritual. Al igual que la tenía Noé, al igual que la tenía Adán, ellos ya no tienen autoridad espiritual. Si usted lee conmigo Génesis capítulo 9, verso 1 y siguientes, cuando Dios les da orden otra vez para repoblar la tierra, hay como un reseteo global, ¿cierto? Y empieza nuevamente el linaje de Adán a multiplicarse. Génesis dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. En la misma orden que le dio en el pasado a los hombres que había creado, ¿cierto? Varón y hembra, Génesis 1:26. Pero en el verso 2 del capítulo 9 dice: infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Pero note que no les dice que los van a someter, que van a ejercer autoridad sobre ellos, sino que dice que les van a infundir temor y miedo. O sea, a causa de la caída es que usted y yo tenemos que andar ahora: ¡sale, perro! ¡Sale, perro! Espantando al perro, tomando piedras, tomando palos. ¿Ya? Yo no me he pillado con el león, pero mi papá se pilló alguna vez con el león y espantándolo con palos, ¿me entiende? Porque en el caso de Adán, los que tenían la autoridad legal, no era así. Ellos ejercían autoridad sobre todos los seres vivos, sobre todos. Pero a causa del pecado y luego ya de la caída, Noé, siendo recto, temeroso de Dios, pero la maldad, hermanos queridos, la maldad a través de nuestro adversario, Satanás el diablo, la maldad sigue presente y ya está infectado el linaje de Adán, ya está caído, el pecado ya fue puesto en sus genes, así que perdieron la autoridad. El propósito de Dios es que su autoridad sea honrada, para que su reino se pueda manifestar como era en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya? Entonces, hay un reseteo y a través de Noé comienza un repoblamiento, pero la maldad sigue presente. O sea, el diluvio lo que hizo fue exterminar esta mezcla entre nefilines e hijos de Dios. El diluvio lo que hace es preservar al hombre espiritual. Incluso en palabras del apóstol Pedro, en una de sus cartas, hablando de las familias de Noé, el apóstol Pedro dice que ellos fueron salvados por el agua, hablando del diluvio. O sea, el diluvio no debemos verlo como un castigo, el diluvio no tenemos que verlo como un juicio, sino como el método de salvación. Es a través del agua que Noé fue salvo, no por el arca. El arca no salvó a Noé, lo salvó el agua. Así dice el apóstol Pedro. ¿Y para qué? Para preservar al hombre espiritual, a fin de que a través de él venga la simiente, que es Cristo, y el reino y la autoridad
sean restauradas. Entonces, el primer Adán cayó, desobedeció, y tenemos que esperar ahora la manifestación del postrer Adán, del segundo Adán. Y eso es lo que Dios está salvaguardando a través de Noé. Y luego, usted ya conoce la historia, Dios se relaciona con Abraham, a quien también le da instrucción, Isaac, Jacob, y ya después de los 400 años en Egipto, el pueblo de Israel es liberado por Dios. Me voy a saltar toda esa parte de la historia. ¿Por qué? Porque la manera ahora en que Dios va a establecer su autoridad sobre su pueblo, un pueblo formado a través de Adán y Sara, ¿cierto? La autoridad de Dios ahora viene mediante la ley. En el antiguo pacto, la autoridad de Dios descansaba sobre el ángel de Jehová. Ese es otro elemento igual importante. El ángel de Jehová es el plenipotenciario representante de Dios ante los hombres. Puesto que el hombre perdió la autoridad legal, la autoridad espiritual, Dios se revela ahora y quien tiene la autoridad es el ángel de Jehová. Con este es con quien habla Abraham, con este es con quien se vincula Isaac, Jacob, ¿cierto? Es con este ángel con quien Moisés se encuentra en la zarza, y es un ángel de total y cabalmente, con toda la autoridad, ¿ya? Ese es el ángel de Jehová. Y este es el que le da a Moisés los mandamientos. Moisés es el mediador de este pacto, y recibe la instrucción por medio del ángel de Jehová. Cuando Moisés, capítulo 3 de Éxodo, va a hablar con Dios, quien está en la zarza es el ángel de Jehová. Eso dice Génesis capítulo 3. Y es esa la visión que tiene Moisés. Cuando Moisés está en el Sinaí, con quien habla es con el ángel también. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en las Escrituras no hay contradicciones. Y la palabra del Señor dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Solo el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. Entonces, ante esa verdad, a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿con quién hablaba Moisés cara a cara? ¿Con quién hablaba Abraham cuando el ángel de Jehová vino a contarle lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra? ¿Con quién hablaba? No era con Dios mismo. Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás. Es por la fe que nos acercamos a Él, dice Hebreo. Entonces, la autoridad de Dios en la tierra descansaba en un ángel que portaba el nombre de Jehová. Un ángel que tenía toda la autoridad para representarlo correctamente. Y este ángel es el que da los mandamientos a Moisés. Mire, acompáñeme a Hechos capítulo 7, versos 30 en adelante. ¿Sabía usted que en Hechos 7 hay un resumen de todo el Antiguo Testamento? En palabras de Esteban. Esteban resume todo el caminar del pueblo de Israel. Pero vamos a tomarlo desde el verso 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. ¿Qué ángel era ese? El ángel de Jehová. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Sigue diciendo Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿no? A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Me salto al verso 53. Vosotros, le está hablando de la dureza de corazón, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Cuando Esteban decía estas tremendas verdades, hermano, es que oyendo estas cosas, dice el verso 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque no les gustaba, porque ellos decían: no, Moisés estuvo con Dios ahí en el monte. Y Esteban les está diciendo: estuvo con el ángel. La ley la recibieron por manos de ángel, por las manos del ángel. El mediador es Moisés. Gálatas capítulo 3, verso 19. Gálatas 3, verso 19. A ver si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor. Sí, 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Sigo? Gracias, Gonzalo. Sí, no, hasta ahí. Yeah. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está hablando, ¿cierto? Confrontando a los Gálatas con la ley, ¿cierto? La salvación por obras y la salvación por fe. Pero les dice esto, que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente. Esa simiente es Jesús. Esa es la simiente que desde un comienzo Dios quiere guardar. Cuando Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no está hablando de Isaac, está hablando de Jesús. Esa es la simiente que trae bendición. Y aquí dice que la ley fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue dada la ley por medio de ángeles en manos de un mediador. Ese mediador es Moisés. La ley vino por mano de ángeles. Entonces, hermanos, lo que yo quiero señalar es que en el antiguo pacto la autoridad de Dios descansaba sobre el ángel de Jehová, y este a su vez, que tenía toda la autoridad, era el representante de Dios ante los hombres, es el que les da la ley a Moisés. Y es a través de la ley y el cumplimiento de la ley ahora que el hombre puede honrar la autoridad. En este pacto, el de la ley, el antiguo pacto, todo aquel que cumpla la ley obedeciendo sus mandamientos estará honrando la autoridad de Dios, haciendo su voluntad. Decidir de esta manera, es decir, decidir obedecer los mandamientos de Dios, es lo que trae la promesa de vida y bendición. Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20. Deuteronomio 30, versos 19 y 20. Por favor, alguien pueda leerlo. Deuteronomio 30, versos 19 y 20. ¿Quién puede leerlo? ¿Ya? Ya, por favor, Gonzalo. A los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación en tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les haría
de dar. Disculpa tan mal que leí. No importa, es la señal, Gonzalo, no hay problema. Ah, ya, no importa. El Quería esa disculpa. Deuteronomio, bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí Moisés, ¿no? Dice que pone al cielo por testigo de que ha puesto hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ama pues al Señor, atiende su voz, decide honrar su voluntad, es lo que está diciendo, decide honrar sus mandamientos, y eso, hermanos míos, es lo que va a garantizar la bendición, la vida en el hombre del antiguo pacto. Guardar la ley es la manera en que Dios ejerce su autoridad sobre la nación, hasta que venga el Hijo, en realidad. Pero mientras tanto ellos, ¿cómo se van a relacionar con la autoridad de Dios? ¿Cómo van a expresar su amor por Dios? Obedeciendo la ley, obedeciendo sus mandamientos, ¿ya? Esa autoridad que el hombre perdió en el huerto ahora tiene que ser enseñada, ahora tiene que ser grabada en ellos. Repite los mandamientos, porque como el hombre cayó, como la descendencia de Adán perdió la autoridad que le había sido delegada, ahora el hombre tiene que aprender a obedecer, tiene que aprender a someterse a la voluntad del Padre. ¿Y cómo va a conocer la voluntad de Dios? En el caso del antiguo pacto es a través de los mandamientos. Se resumen en 10, hay muchos más, ¿cierto? Hay hartas normas, preceptos, pero los 10 mandamientos son los que van a garantizarle al hombre y la mujer del antiguo pacto la preservación de la vida. Haciendo estas cosas, vivirás. Pero aquel que quebrantaba los mandamientos, moría. Irremediablemente era lapidado. Y la única manera de salvarse de la lapidación o de salvarse, ¿cierto?, del castigo, era ofreciendo algún tipo de sacrificio, que hubiese un derramamiento de sangre a través del servicio de sacerdote, ¿cierto?, el servicio en el templo, ¿ya? Así funcionó el antiguo pacto para que la autoridad de Dios fuese conocida, el mandamiento, la ley. En el nuevo pacto, ahora, en el nuevo pacto que es del cual usted y yo somos ministros, la autoridad está dada al Hijo. Jesús es quien tiene toda potestad, el Hijo de Dios. Ya el ángel de Jehová cumplió su propósito y para nosotros como gente del nuevo pacto, ya nosotros no hablamos con el ángel de Jehová, no le oramos a Jehová, no. Usted y yo hoy día nos relacionamos con el Padre a través del Hijo, conocimos a Dios a través de Jesús. Es Él, Jesús, el que se ha sentado en el trono. Y en el nuevo pacto, todo aquel que hace la voluntad del Padre como Jesús la hizo, este tiene vida eterna. Ya no es por las obras de la ley, sino que ahora es por la fe en Jesús y que la vida de Jesús sea también nuestra vida, que yo tengo vida eterna. Mi hermana Gladys leía Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, en el nuevo pacto, ahora, hermanos queridos, toda la autoridad ha sido puesta sobre el Hijo. Esto es glorioso, esto es tremendo, porque esa autoridad que perdió Adán, la autoridad espiritual, el Hijo la recuperó. Mateo 28:18, un texto muy conocido, Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto es después de la resurrección. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, nos muestra este descenso de Jesús, esa humillación, ese despojarse de su gloria, al punto de hacerse siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué obediente? Porque lo que estaba recuperándose, hermanos, era la autoridad. Jesús lidió con un diablo con autoridad legal. Cuando Jesús es tentado en el desierto, es tentado por un enemigo con autoridad legal, porque esa autoridad le había sido dada por Adán, que la había perdido. Hoy día usted y yo no lidiamos con un diablo con autoridad legal. La autoridad del diablo hoy día le fue quitada. ¿Por qué? Porque toda la autoridad ha sido puesta ahora en el Hijo.
Dice Filipenses 2 que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4 dice que Dios, habiendo hablado en el pasado o en otro tiempo a nuestros padres a través de los profetas y de muchos modos, ahora, dice Hebreo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien todo fue creado, ¿ya? Y quien por su sacrificio, ¿cierto?, por la obra de redención, fue exaltado y se sentó a la diestra del Padre, dice, y él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Te quedan cuenta estos versículos de Mateo 28, Filipenses 2, Hebreos 1 y muchos otros textos del Nuevo Testamento? Dan cuenta de que ahora toda la autoridad la tiene Jesús. La máxima autoridad en todo lo creado es Jesucristo, ¿ya? Y la obediencia a la autoridad del Hijo es la que trae salvación. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Aunque era hijo, Jesús no trajo la obediencia del cielo, la obediencia tuvo que él aprenderla acá, dice. ¿Y cómo la aprendió? A causa del padecimiento, a causa del sufrimiento, sometido a la voluntad del Padre, sujeto al corazón del Padre, es que Jesús aprende la obediencia y, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Por eso digo que la obediencia a la autoridad del Hijo hoy es la que trae salvación y la que a nosotros también nos vuelve a posicionar en un lugar de autoridad. ¿Ya? Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Consultas, preguntas, impresiones, algún comentario que quieran hacer. Los escucho. Una consulta sobre el concepto del ángel de Jehová, ¿ya? Plenipotenciario, de plenitud. Sí. Plenipotenciario es una palabra un poco en desuso, tal vez, pero lo que quiere decir es que tiene todas las facultades sin límites para representar a aquel que se las delegó. ¿Ya? ¿Es un concepto entonces como legal que existió en algún momento en alguna cultura? Sí. Si usted lo busca en el diccionario, va a encontrar una definición y va a encontrar ejemplos de lo que significa plenipotenciario. Pero eso, el plenipotenciario es alguien que representa a la autoridad con todas las facultades para hacer tratos, contratos, comprar, vender. Él tiene todo el respaldo de quien lo comisionó. Y esa es la autoridad que fue puesta en el ángel. La autoridad de Dios está en su nombre, ¿ya? La autoridad de Dios está en su nombre. Moisés le dice a Dios en el capítulo 3 de Éxodo, cuando los hijos de Israel me pregunten, ¿quién me envió? ¿En nombre de quién les digo que voy? Recuerde que en Egipto habían cientos de dioses, de divinidades paganas. Entonces Moisés dice, ¿en nombre de quién les digo que voy? Y la respuesta que recibe de parte de Dios es el yo soy. Dile que yo soy el que soy te envió. Y ese nombre, que en definitiva no es un nombre, es una revelación del carácter de Dios, el carácter eterno, porque el nombre de Dios no se puede profanar. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, dice el tercer mandamiento. Así que lo que Dios le da es una revelación de su carácter, pero las letras que conforman ese carácter, esa revelación, las letras, son las que derivan después en el nombre de Jehová.
pero ese nombre Jehová está puesto en el ángel. Ese es el que representa, es como hablar con Dios. Así como en el huerto, ver a Adán era como ver a Dios, era como hablar con Dios porque era quien tenía la autoridad aquí en la tierra. Ahora esa autoridad está puesta sobre el ángel. Y el ángel es el que hace los juicios, el ángel es el que viene a entregar la ley, el ángel es el que viene a ejercer la representación de Dios completamente, ¿ya? Entonces, cuando digo plenipotenciario es para ahorrar palabras y decir de que él tenía todas las facultades para negociar, para establecer el pacto, las formas del pacto, porque él era el representante de Dios. Yo había escuchado una interpretación acerca del ángel de Jehová que era Jesús. Entonces, como que su explicación me deja un poquito más claro. Claro. Lo que pasa es que si nosotros aceptáramos esa explicación, le estaríamos dando la razón a los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es un ángel creado, y Jesús es Dios, no es un ángel. Génesis 1:1, ¿cierto? Nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Jesús es Dios, Él es el verbo hecho carne, Él es el Emanuel. Entonces Jesús no es un ángel. Incluso el último texto que leí de Hebreos dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre de ellos. Hebreos 1:4. No porque Jesús sea un ángel, sino porque cuando Él se humilla a sí mismo, se despoja de su gloria, se hace siervo semejante a los hombres, Jesús se hace un poco menor que los ángeles. Eso dice el Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que tengas de memoria el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Y ese Salmo 8 está hablando de Jesús. Pero ahora, el que fue hecho poco menor que los ángeles, por causa de su obediencia, su entrega, ¿cierto? El Padre lo levanta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que solo en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y el Hijo es puesto en el trono que fue creado para él. Entonces Jesús no es un ángel, Jesús es Dios, ¿ya? Él es Dios. Pastor, no sé si es pastor en realidad. Así me dicen, hermana Gladys. Sí, me gustaría ahondar un poco en el tema que usted planteó, que eso nunca lo había escuchado, de esta interpretación, podríamos decir, de Génesis 1, el Adán como no espiritual, creado, y este Génesis 2 como el Adán espiritual. Me interesaría ahondar en ese tema. ¿Ya? El Adán es el de Génesis 2. Ese tiene nombre propio. El de Génesis 1 es el hombre, ¿ya? Sí, genérico. Claro, genérico, es el hombre genérico, y ese fue creado con el propósito de llenar la tierra. Ese es el propósito de llenar la tierra y sojuzgarla. De esos hombres es que Dios toma uno y lo planta en el huerto y sopla aliento de vida, y este es Adán, ¿ya? A uno en teología, cuando a mí me hicieron el Antiguo Testamento, me enseñaron que eran dos relatos separados. Así me enseñaron. Génesis 1 es un relato eloísta de la creación y Génesis 2 es un relato yavista. Eso fue lo que me enseñaron a mí en teología. Pero cuando uno lee la Biblia ya entera, con los ojos del Espíritu, cuando uno lee la Biblia con la perspectiva del cielo, hermanos amados, yo me doy cuenta que no son dos relatos de la creación. El primero me muestra la creación del hombre y la mujer, pero el segundo está enfocado en el hombre espiritual, ese que fue puesto en el huerto ya madurito, formado espiritualmente, y de quien Dios saca a una mujer desde su costilla, ¿ya? Pero Adán tenía padre y madre, eso es lo que yo leo. De hecho, cuando a Adán y Eva Dios le dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, es porque Adán fue tomado de los hombres del capítulo 1, pero ahora Dios le sopla aliento de vida. ¿Por qué a uno? Dice Malaquías capítulo 4. ¿Por qué a uno? Porque de Dios lo que quería era hacerse una descendencia para sí. ¿Para qué? Para que a través de este hombre espiritual, obviamente, pudiese venir el Hijo, que es quien iba a tomar después la herencia, a juzgar el diablo y a salvar también al hombre. Entonces, ¿hay alguna bibliografía que usted pudiera recomendar sobre ese tema?
Sobre Ahora eso, no, quizás la otra clase. yo creo que podría comentar, compartirles alguna bibliografía. Mire, tengo un libro que es una bendición. A ver si lo tengo. Yo les voy a mandar se llama La Promesa Eterna. ¿Ya? La Promesa Eterna. Este es de un pastor amigo, de aquí de la ciudad. Un libro único en su especie. Es un pastor más joven que yo. Es un cabrito nomás, pero con una sabiduría tremenda. Y él sistematiza muy bien a través de su libro estos temas. ¿Ya? Yo se les voy a... El tema es que ese libro que tengo yo es la copia que me pasó él para revisión. Pastor, estoy trabajando un libro, ayúdeme a revisar la copia, por favor, y haga observaciones, si hay algún comentario que yo pueda agregarle. Entonces, un libro que no está para la venta, pero yo entiendo que ya está digitalizado en Amazon, así que les voy a mandar el título. Y él desarrolla más profundamente todavía lo que yo les estoy comentando, ¿ya? Entender esta perspectiva, ¿no?, del hombre espiritual nos ayuda también a disipar un montón de vacíos que a veces tenemos. Yo desde pequeño me preguntaba a quién le tenía miedo Caín, cuando Caín salió del huerto, de la presencia del Señor, ¿cierto? Y le dice, me va a pillar la gente de la tierra y me va a matar. Y yo decía, ¿pero quién? Pues si están los papás, Adán y Eva, y ya se murió Abel, ¿y quién más queda? No, la tierra ya estaba poblada, la tierra ya estaba llena de hombres y mujeres, pero que no era el propósito para ellos tener una relación con Dios. Dios no los creó con ese fin, los creó para llenar la tierra. Es a través de Adán de quien viene todo el conocimiento espiritual, la revelación. Mientras Adán estaba en el huerto, él pensaba como Dios, él veía las cosas como Dios, él tenía esa percepción del mundo espiritual. Por eso es que Eva no se sorprende de hablar con una serpiente, porque ellos tenían la vida, ellos tenían la vida espiritual. Y era a través de ellos que se iba a ejercer el dominio y se iba a representar correctamente el reino de Dios aquí en la tierra, pero ellos cedieron al pecado. ¿Por qué cedieron? Porque al igual que los ángeles, Dios creó al hombre con voluntad, con capacidad de decidir. Por eso les da un mandamiento. No Me comerás. hace, ¿Sí? me hace bastante sentido esa idea de este Adán espiritual, porque responde a esas dudas que de repente nadie las puede responder. Entonces me interesa estudiar un poquito más. O las respondemos desde una perspectiva muy terrena. No, es que están autorizados a tener relaciones con sus hermanas y el incesto legal, ¿me entiendes? Especulamos ahí. Especulamos, justamente. Pero hay que tener bueno, poder leer toda la Biblia. Mire, hermanos, mientras leamos la Biblia completa varias veces en nuestra vida, se nos van a ir aclarando todas esas dudas que la teología no puede resolver. No, no. Hay cosas que no se resuelven con educación, solo con la revelación del Espíritu. ¿Ya? Eso respecto al hombre espiritual y cómo Dios, a través de él, está preservando, ¿cierto?, el espíritu para que venga la simiente, venga el hijo. Y a través de él se va a entender la autoridad de Dios, el reino de Dios. Y eso es lo que pelea Satanás el diablo. ¿Ya? ¿Qué más, hermanos? Impresiones. Así como mi hermana Gladys, mi hermana Amanda, hermano Fica, hermana Macarena, bienvenida, el Señor le bendiga. ¿Alguna otra consulta? Está muy bien, me gustó mucho. Bien. Sigo entonces con lo que me queda antes que nos pille la hora con Juanito Molina. Ustedes ya saben, esto va a quedar grabado. Y de lo que estoy compartiendo, la tarea para la próxima semana es que ustedes puedan enviarme una página, no más que una página, en sus palabras, un resumen de lo que se entendió hoy día, ¿ya? Hermanos, hermanas, la oración que Jesús enseña a sus discípulos inicia y termina con el reino de Dios, ¿cierto? El Padre nuestro.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta oración que Jesús enseña, y que nosotros la entendemos como una oración modelo, no es para repetirla, como muchas veces lo decimos. Yo hasta por lo menos los 12 años era mi oración de las noches, el Padre Nuestro, nomás ahí en mi camita: Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero no es solo para orarla, sino para entender, hermanos, que todo se trata de la autoridad, todo se trata del reino, todo se trata de quién gobierna. Y Jesús dice que debemos orar para que esa autoridad, ese reino se establezca, para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, aquí en la tierra, como es en el cielo, que ha sido el propósito original de Dios. ¿Ya? Y esta oración empieza hablando del reino: venga tu reino, y concluye diciendo: tuyo es el reino, el poder y la gloria. El reino, el poder y la gloria le pertenecen a Dios. Y reconocer y confesar esta verdad, hermanos, es lo que nos pone en enemistad con Satanás. Pues desde el principio de la creación, él ha querido usurpar esa autoridad para él. Todo en el universo se trata de autoridad. Todo en el universo se trata de quién va a gobernar. Y no es que haya un gallito, ¿cierto?, cósmico entre el bien y el mal, el yin-yang, ni nada de eso. Jesús ya venció. El diablo ya está derrotado y Jesús está sentado en el trono. No obstante, él todavía ejerce autoridad sobre hombres y mujeres que no reconocen a Jesús como su Señor. Isaías 14, Pastor, versos 2, ¿sí? Pastor, me surge una duda ahí, porque yo me aprendí el Padre Nuestro así como usted le está diciendo, con esa última frase: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero en las últimas versiones no aparece, no la encuentro ahora en la Biblia, ni creo que en la versión Valera del 60, esa frase final. ¿Ya? No sé. Con respecto a lo que estamos diciendo, es como que interesante esa declaración. Claro que sí. A mí alguien me dijo que eso no estaba en la Biblia, entonces por eso ahora cuando la enseño a los niños igual como que me da duda. Bueno, Lucas, que es el otro evangelio que registra el Padre Nuestro, Lucas no registra ese final. Mateo sí lo registra. En Mateo tenemos: el tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En Mateo lo tenemos. En Lucas no lo tenemos. Pero la explicación de la omisión es por la audiencia a quienes escriben los evangelistas. Y Mateo precisamente es el que nos está mostrando y revelando a Jesús como el rey. Mateo, ¿cierto? Tenemos a los sabios del oriente, o los reyes magos, como les decimos, que vienen a ofrendarle al rey que nació. Entonces, Mateo introduce incluso su evangelio con una genealogía real. Toda la genealogía es una genealogía de realeza. Marcos, que no está interesado en mostrarnos al rey, sino al siervo, al Hijo del Hombre, Marcos ni siquiera introduce genealogía, no hay adoración de sabios, ni de ángeles, ni de pastores en Belén, nada, porque él nos está mostrando al siervo. Y en el caso de Lucas, él lo que quiere mostrarnos es a Jesús ¿Como Hijo del Hombre? Como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, porque en el caso de Juan es a Jesús como Dios, ¿cierto? Y Lucas nos quiere mostrar a Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces Lucas omite toda esta redundancia acerca del reino. No obstante, Mateo sí la tiene, porque, vuelvo a repetir, su interés es que nosotros concluyamos al leer su evangelio de que Jesús es el Rey de Reyes, el Mesías que gobierna. Jesús es la máxima autoridad, ¿ya? Esa es la explicación bíblica del por qué no está. Ahora, si hubieran otras versiones que lo omiten, incluso en Mateo, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Porque usted sabe que el catolicismo, cuando reza el Padre Nuestro, no dice eso. El catolicismo o el católico romano no dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, sino que lo terminan: y líbranos del mal nomás.
que es el maligno. Pero yo cito Mateo precisamente porque tiene que ver con la autoridad. Precisamente cito Mateo porque tiene que ver con el establecimiento del reino, del gobierno de Dios en nuestras vidas, en la tierra. Y ese gobierno es su autoridad, la autoridad espiritual. ¿Ya? Gracias. Ya, mi hermana querida. Los pasajes de Isaías y de Ezequiel, nosotros los entendemos, ¿cierto?, como una revelación de lo que sucedió entre la creación del cielo y de la tierra y luego la creación de todo lo demás que relata Génesis. Entre el Génesis 1, capítulo 1, verso 2, se produce esto que es la rebelión, hermanos amados. Cuando Dios crea todo para el Hijo, todo es creado para Jesús, Satanás lo quiere, Satanás lo desea para él. Y esto provoca, ¿cierto?, la caída de Satanás. Es la rebelión, el pecado se manifiesta en él cuando se rebela contra la autoridad de Dios. Yo subiré y me sentaré en el trono, dijo este ángel, que sin lugar a duda era uno de los ángeles importantes que Dios creó. Estaba para custodiar el trono que era para el Hijo, pero Satanás codició ese trono y se rebela contra Dios. Entonces Dios lo saca de esa posición de autoridad y lo encarcela aquí en la tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando nosotros declaramos que todo el reino, el poder, la gloria le pertenecen a Jesús, cuando nosotros estamos reconociendo que Él es la máxima autoridad, entonces entramos en conflicto con el diablo, porque nosotros no le estamos dando la autoridad a Él. Y al contrario, en mi vida, y yo me imagino que también en su vida, nosotros le quitamos la autoridad a Él. No, ya, tú ya no tienes nada que ver conmigo, ahora yo me arrepentí de mi vana manera de vivir, de haber dado lugar a que tú te movieras en mi vida, destruyéndome, robándome. Ahora no, ahora yo me rindo a Jesús y Él es el Señor de mi vida. Entonces eso nos constituye inmediatamente enemigos de aquel que es el oponente a Dios, aquel que se rebeló contra Dios. ¿Qué hizo Satanás el diablo? Ofendió la autoridad. Y eso es un asunto mucho más grave que ofender la santidad. Ofender la autoridad tiene que ver con rebelión, con desobediencia. Ofender la santidad tiene que ver con el pecado. En Cristo Jesús, hermanos míos, el pecado es quitado. En Cristo Jesús, el tema del pecado ya fue resuelto. Él murió por nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Por eso se espera que ustedes y yo, como hombres y mujeres espirituales, no ofendamos la santidad con rebeldía en nuestro corazón, con desobediencia, porque eso es mucho más grave, hermanos míos, que cualquier otro pecado. La oración del Padre Nuestro, como todo el ministerio de Jesús, descansan en la obediencia a la autoridad del Padre. El ministerio de Jesús, hermanos míos, tuvo como centro, como crisol, la obediencia. Juan capítulo 5, versículo 30. A ver si alguien puede ayudarme, por favor. Juan capítulo 5, verso 30, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Amén, acá lo tengo. Por favor, mi hermana. Juan 5:30. Sí. Yeah. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí tenemos a Jesús. Gracias, mi hermana. Ahí tenemos a Jesús, ¿cierto? Yo nada hago por mí mismo, sino la voluntad del que me envió. No busco mi propia voluntad. No solo el Padre Nuestro, sino que todo el ministerio de Jesús, hermano, descansa en la obediencia al Padre. La obediencia es la mayor exigencia en todo el universo, puesto que la obediencia, es la que permite que se manifieste la autoridad de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Primera de Samuel 15, 22. El rey Saúl había recibido
la instrucción a través del profeta Samuel de exterminar a la Amalecita y todo lo que tenía la Amalecita. Pero nos dice Primera de Samuel que Saúl le salvó la vida o le preservó la vida al rey de Amalek, le preservó la vida al rey de los amalecitas y trajo lo mejor del ganado, ¿cierto? ¿Y qué le dice el profeta? Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Cuando habla aquí de sacrificio, no está hablando de sacrificios de expiación por el pecado, sino que está hablando de sacrificios de olor fragante, adoración. Eso es lo que Saúl dijo. Esto lo traje para ofrecérselo en adoración a Dios. Y el profeta Samuel le dice, no. Más que esa adoración, lo que Dios quiere es obediencia. Es mejor que los sacrificios. La obediencia, prestar atención, es mejor que la grasa de los carneros. Y el verso 23 dice, como pecado de adivinación en la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Es decir, alguien que no está obedeciendo realmente a Dios, alguien que no está honrando la autoridad de Dios, no puede gobernar. Y ese principio sigue rigiendo hasta el día de hoy. El que ejerce autoridad debe estar bajo autoridad. Para que se manifieste la autoridad, debe haber sumisión, obediencia. Esta es la respuesta del hombre. Si el hombre obedece a Dios, entonces se manifiesta la autoridad de Dios. La autoridad de Dios está expresada en su voluntad. Por lo tanto, es de suma importancia conocer su voluntad y obedecerla para de esta forma honrar su autoridad. Romanos 12:2 dice, no se conformen al siglo presente, sino renuévense mediante la transformación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El reino de Dios es el gobernar suyo mediante la autoridad. Eso es el reino. Su trono es un trono de autoridad. Y para que el reino se manifieste, es necesario que nos sometamos a su autoridad. Y en Jesús vemos el ejemplo de la sumisión. Estoy yendo rapidito ya para poder concluir. Cuando estuvo orando al Padre en el huerto de Getsemaní, ahí en el Monte de los Olivos, vemos a Jesús sometiéndose a la voluntad del Padre. Y esa sumisión es la que le permitió vencer al pecado y la muerte. Dice Lucas que él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús sudaba sangre no por debilidad, amados, sino porque realmente él estaba sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Si el Padre hubiese querido que no bebiese la copa de la cruz, el Padre lo habría hecho, pero Jesús quería hacer la voluntad de Dios. Es la manera de que el reino realmente se manifieste y se vaya estableciendo. Pero así fue todo el ministerio de Jesús desde el día de su bautismo hasta su ascensión. Jesús siempre estuvo sometido a la autoridad del Padre, cumpliendo así su voluntad. Mateo 3 nos cuenta, hermanos amados, el bautismo de Jesús. Y como Juan el Bautista le dice, tú vienes a bautizarte conmigo cuando tú debieras bautizarme a mí. Pero Jesús le dice, deja, hagámoslo, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Hablar de justicia es hablar de la voluntad de Dios. Lo que es justo es lo que Dios quiere. Y Jesús se somete a la voluntad de Dios y por eso el Espíritu Santo viene y lo llena, ¿cierto? Y si tú y yo, hermano, nos sometemos a la voluntad de Dios, también vamos a vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Juan capítulo 6, verso 38 dice, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús establece esto. Él vino a hacer la voluntad del Padre y por eso pudo vencer el pecado, vencer la muerte y ser exaltado al trono de gloria. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, amados. Si quedan dudas, consultas, preguntas,
anótelas para la siguiente semana, ¿ya? Y seguimos meditando. Yo espero esta semana que usted me mande entonces un breve resumen de lo que usted entendió, de lo que usted anotó, apuntó. No espere la grabación que esté subida, sino que de lo que usted le quedó, mándeme, por favor, un breve resumen, y eso me va a permitir a mí también ver qué es lo que tengo que volver a fortalecer o seguir aclarando. ¿Nos va a dar un correo? Sí, les doy mi correo al tiro, tomen nota de él. gabrielortiz.ives gabrielortiz.ives@gmail.com. Ahí lo dejo en el chat. gabrielortiz.ives@gmail.com. ¿Ya? ¿Se borró? ¿Se borró? ¿Se borró? ¿No? No, no sé. No lo Ahí alcancé está. a... No, ahí está en el... Pero también, mira, voy a hacer esto, hermano. A ver si puedo aquí. Voy a tratar de ponerlo aquí también. Mira. Ahí va a quedar en la diapositiva igual. Ahí quedó también en la diapositiva, ¿ya? gabrielortiz.ives@gmail.com. Estas tareas semanales van a tener una nota acumulativa, entonces se va a promediar también con un trabajo que después les voy a ir orientando para la evaluación final. Bien, muchas gracias por la asistencia, la participación, la atención, ¿ya? Me faltó aquí un par de nombres. Macarena, ¿cuál es tu apellido? Moreno. Moreno, ya. Moreno. Y Dami, decía Dami, una de las imágenes de mi hermana que Sí. leyó. Ya. Dami, es Damaris Vilches. Ah, mi hermana Damaris. Damaris Sí. Vilches. Ya. Ah, ya la tengo anotadita. Perfecto. Ya, no sé si alguien más que se haya... Amanda Ramírez. Ah, no, pues es Susana. No, po, yo soy Susana. Maris, ya, estoy viendo para ir teniendo el listado de mis hermanos. ¿No? Gonzalo, Alejandro Fica, Macarena. Ya. Bien, mis amados, les bendigo grandemente. Que la clase que venga sea mucho más provechosa en realidad que esta. Bendigo al pastor Juanito, que también estaba por ahí ya. Y sigo honrando el interés y el deseo que ustedes tienen, amados, de aprender y de seguir creciendo, equipándose. Paz de Dios, Pastor Víctor. Gracias, gracias. Gabriel, nosotros tenemos un WhatsApp que es el WhatsApp de las personas que están en clases. Si tú me envías información, yo se las puedo trasladar a ellos. De todas formas, la plataforma está disponible y el video queda en la plataforma a partir de mañana en la mañana, porque se graba ahora en la noche y yo ya mañana lo descargo y lo subo, ¿ok? Para que tengan acceso a él, ¿vale? Perfecto. Excelente. Me despido yo. Vamos a esperar. Vale, bendiciones, que estés bien. Chao, chao. Chao, pastor, bendiciones.